Mi nombre es Enes de Alcántara Mora. Nací en el paraje La Guasumita de la sección Olivero del municipio de Las Matas de Farfán. Soy la segunda hija del matrimonio de mis padres. Ellos vivían en unión libre, tuvieron 5 hijas, yo soy la segunda. Además también tengo 10 hermanos más de padre, entre ellos hay 7 hembras y 3 varones. Tuve una infancia maravillosa al nacer en una comunidad donde no habían servicios básicos de energía eléctrica ni agua. Tuve una infancia muy bonita debido a que en la noche de luna llena jugábamos haciendo casitas, también jugábamos pelotas hechas de plástico, entre otros juguetes. También en tiempo de que no había agua cerca, porque me crié viviendo tomando agua de noria. Cuando no había agua en una cañada cerca, teníamos también una burra donde íbamos a buscar el agua a distancia. Entonces, en esos lugares uno se divertía muchísimo, se juntaban con otros jóvenes más en la noria, había que hacer turnos para tomar el agua, en fin, que eso fue muy, muy bonito, muy maravilloso. A la edad de 9 años, en vista de que la escuela quedaba un poco distante de donde vivíamos, porque era en un paraje, y la escuela quedaba en la sección Olivero, entonces había que tener la capacidad de ir a pie, de ida y vuelta a pie de la casa donde vivíamos a la escuela. Y por esa razón fui a la escuela ya un poco tarde, ya tenía 9 años, pero yo sabía ya algo de letras. Yo veía letras y ya le estaba asignando nombre a las letras. Recuerdo que a una mayúscula de la palabra pastas, porque mi mamá tenía un pequeño colmadito en la casa, lo que era una bodega, ya yo estaba asignándole a la A, yo le decía que era una tipoliá. Entonces cuando yo fui a la escuela, recuerdo específicamente mi primer día de clase, pues en ese año escolar había muerto mi abuela materna, que fue la única que conocí, y fuimos a la escuela ya en octubre, porque anteriormente las clases iniciaban en septiembre. Entonces recuerdo que ya la profesora, la clase que dio fue la lección de papá. Antes empezaba por las vocales, luego la lección de mamá y luego la de papá. Recuerdo que yo leí perfectamente en la escuela con la maestra, pero cuando llegué a la casa se me olvidó. Suerte que mi mamá sabía leer y escribir apenas, que había aprendido en una escuela experimental en tiempo de Trujillo, y me ayudó con la lectura. En ese momento yo dije, bueno, si así que se escribe, pues ya yo me lo sé. Y empecé a escribir y todos los días yo estudiaba, y el estudio que yo hacía era volver a copiar la clase que la maestra ponía en una hoja más bonita y con toda mi paciencia, porque quedaba bien bonita, y leerla. Eso es lo que yo hacía, ese es el estudio que yo hacía todos los días, tenía ese hábito de estudio. Antes también, como ahora se usa el Nacho, se usaba un libro llamado Victoria, con la misma característica que el Nacho. Entonces, como éramos 2 familias, mi papá tenía 2 mujeres y tenía hijos de las 2 mujeres juntos en el mismo grado. Recuerdo que habíamos 3 de mi mamá, habían de la otra mujer 3 y 2 nietas. O sea, él tenía 8 estudiantes en ese mismo curso en primer grado. Entonces él llevó 2 pesos y se lo dio a la maestra a solicitud de ella, y ella compró 2 libros, nos asignó uno a nosotros y uno para la otra familia para leer. Recuerdo que mi mamá toda la noche nos ponía a leer. De ahí yo veo la importancia que juegan los padres en el desarrollo de la educación de sus hijos. O sea, si ellos le ayudan a hacer las tareas, ellos con más facilidad cogen el hábito de estudio. Entonces ya a mitad de año yo sabía leer incluso sílaba compuesta, como la palabra plancha, planadora, profesor, pero fue mi mamá que me enseñó a leer esas palabras. Ya cuando la maestra la ponía, pues ya yo me la sabía. Entonces en ese sentido me promovieron a segunda mitad de año. Pero yo seguí escribiendo, leyendo. ¿Y qué yo leía? Porque no había libros en la casa. Lo que yo leía, pedazos de periódicos que envolvían, puede ser un recao, una chancleta o algo así,
Y siempre, cuando eso las fundas plásticas no estaban tan de moda como ahora, y lo que se usaba para envolver era un pedazo de periódico, un periódico. Entonces yo leía de eso. Salían los muñequitos que salen, como, no recuerdo el nombre específicamente, unos muñequitos que salían, yo lo leía todos y leía y hacía imitación leyendo, como escuchaba por la radio un periodista leyendo la noticia. Durante yo tuve pequeña, yo hacía las veces de maestra sin saber si iba a ser profesora con mis demás hermanas. Recuerdo que con la que me sigue, ella me daba un dictado a mí y yo le sacaba 100 y yo le ponía uno a ella, no podía sacarle 100. Y también en cuanto a la clase de la escuela nos poníamos exámenes. Y ella me decía, ¿y cómo tú haces un examen así? Que parece una maestra. Igual que la maestra tú haces un examen. Digo, bueno, y no tenía todavía la esperanza de ser profesora debido a que, como dije anteriormente, nacer en una zona rural y que con recursos económicos muy bajitos, porque mi madre lo que hacía era que le criaba gallinas, mi padre lo que hacía era arar la tierra y cultivarla en tierra secana. Pues a pesar de ser así, ellos nos inculcaron valores maravillosos, o sea, el valor del trabajo, la dedicación, el estudio y todo eso. Mis padres, no había dicho el nombre, mi papá se llamaba Arsenio Alcántara y mi madre Lucía Mora. Mi papá tenía su domicilio, su cédula, que era serie 11 de las Matas de Farfán, y mi mamá también, porque mi mamá, aunque pertenecía al llano de Elías Piña, ella cuando se juntó con mi papá, aún no tenía cédula, la sacó también en las Matas. Por esa razón, pues, yo pertenezco a esta provincia, aunque cuando regresé acá, a vivir acá, se pensaba que yo era residente en Elías Piña, pero yo tuve de paso en Elías Piña. Yo soy de origen aquí, sanjuanera. Pues bien, como le continúo diciendo, durante mi infancia en la escuela fue algo maravilloso. Empezamos la escuela donde había unos chácaros, como en un cerro. La escuela era de tabla y zinc, tenía mucha abertura, y abajo lo que había era como una grava, que recuerdo que la profesora ponía uno de castigo porque uno llegaba tarde. A veces porque uno vivía lejos, como a 4 kilómetros de distancia, ella ponía una recreo de rodillas en esa gravilla que era muy difícil para uno, de castigo por llegar tarde. Pero era porque era lejos, pues uno salía a las 7:30, tomaba media hora el camino, a veces hasta más, dependiendo de cómo estaba el camino. Si llovía, había mucho lodo, muchos pozos de agua, que no era una carretera, un camino acondicionado, pues era difícil llegar a la escuela. Yo recuerdo algo, ya estando en la escuela donde bajé a tercero, que es donde está la escuela Olivero hoy, que yo tenía unos tenis, de esos tenis, no creo que eran paseos, no sé, pero creo que eran paseos. Y por causa del lodo, y ya estaban un poco viejos, no pude llegar con ellos a la escuela. Tuve que llegar sin nada a la escuela con los 2 pies allá así. Y así yo entré y tomé mis clases. Porque a mí me interesaba aprender, no tanto era que vieran cómo yo iba vestida o algo así. Pero recuerdo que los valores que nuestros padres no inculcaron fueron buenos valores, y eso permitía que uno tuviera deseo de superarse. O sea, yo siempre tuve el deseo de superarme. Aún era pobre o soy pobre, pero tenía el deseo de superación. En eso, ahí estuvimos en esa escuela Olivero hasta 6º grado. Luego, cuando pasé a 7º, me fui a la escuela Los Molinos, que está un poquito más para acá arriba de la entrada del llano, del portón del llano. Ahí yo crucé el 7º y el 8º grado. El 7º grado lo crucé con la profesora Luisa Minta Díaz, y el 8º grado con el profesor Manuel Antonio Díaz de León. Recuerdo muchas experiencias bonitas con mis profesores y mis compañeros de estudio. Recuerdo una compañera llamada Blanca Iris, y era algo maravilloso, algo bonito. O sea que a veces yo quisiera retroceder a la infancia, porque de verdad que me gustó mi infancia. Luego de concluir el 8º grado, ahí en la escuela Los Molinos, entonces solamente estaba el liceo de Matallaya, estaba un liceo en el Llano y el liceo de Elías Piña, ubicado en Comendador, el municipio cabecera.
Entonces, por esa razón, pues yo decidí irme al Liceo Gastón Fernando de Ligne. Eso fue como en el año 1985-86, a primer grado. Entonces estuve en el liceo, era viajando, que estudiamos viajando, yo no vivía en Elías Piña, era viajando. Imagínense viajar de una provincia a otra a pie. Era a pie que viajábamos. Muchas veces supe llegar a la casa a las 4 de la tarde, sin desayunarme de la escuela, y al otro día coger el camino. Pero para ir a la escuela, llegar a pie a las 8 al liceo, había que levantarse como a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para salir a más tardar a las 6:30 a pie para el liceo, para poder llegar a las 8 o unos minutos después de las 8 y no quedar ausente. En eso tuve esos 4 años viajando. Pero siempre yo tenía un deseo de superación y me gustaba estudiar. Sobre todo me gusta aprender cosas nuevas. O sea, algo innovar, no lo viejo, cosas nuevas. Es tan así, cuando yo tengo un libro, un libro nuevo, yo tengo que hojearlo, ver el índice, aunque no tenga tiempo de leerlo, pues yo tengo que explorarlo para ver lo que tengo. Así es, porque siempre soy curiosa por las cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, pues yo, cuando se hacían exposiciones en la escuela, pues yo trataba de aprender mi clase de memoria. Me la aprendía de memoria, incluso yo sabía dónde la tenía ubicada en mi cuaderno, si estaba en la parte de arriba, en la parte de arruga o en la parte de abajo, yo sabía dónde estaba. Si fallaba en una o dos preguntas, yo sabía dónde estaban para que tenía duda de ella. Pero yo siempre me preparaba muy bien para mis exámenes. Recuerdo que cuando estando en tercero de secundaria, yo saqué 100 en trigonometría. Eso fue un escándalo con los profesores hablando de mí en el liceo, con otros estudiantes que eran de la ciudad y que no rendían lo que yo rendía. Porque yo, al gustarme aprender cosas nuevas, yo aprendía mis cosas de memoria, mis matemáticas. Me gustaban mucho mis matemáticas desde primaria, desperté ese amor por las matemáticas. Entonces en el liceo, Arime también, de primero a tercero, elegí el tradicional cuarto de matemática y física. Y ahí, así me hice bachiller en cuarto de matemática y física. O sea, recuerdo también que en segundo tuve un profesor muy bueno llamado José Enrique Ramírez Paniagua, un profesor también que era de un campo de Elías Piña, de los Rinconcitos, y él motivaba mucho a uno a qué hay que hacer para uno echar hacia adelante. Entonces, en una ocasión, él, estando yo en cuarto ya de secundaria, que él me había dado clases, está en segundo en el segundo tradicional, que cuando eran 4 cursos nada más de secundaria, pues ahora son 6. Él vio mi desenvolvimiento en física, el maestro de física, y daba también dibujo lineal en cuarto. Él se fue a Santo Domingo para trabajar en universidades, y él le recomendó al director, que era Cesario Ramón en ese tiempo, director del liceo, que yo podía agarrar su licencia. O sea, yo podía recién bachiller, terminé el bachillerato en el año 88-89, y en el mismo 89, recién bachiller, empecé a ser docente en el liceo como maestra interina por recomendación de mi profesor, que recuerdo con mucho amor, el profesor José Enrique Ramírez Paniagua, maestro de física y dibujo lineal en cuarto. Entonces, en ese sentido, pues, yo tuve un año escolar entero completo siendo maestra interina, trabajando con cuarto, específicamente con estudiantes de cuarto. Habían algunos hasta con más edad que yo, porque yo terminé el bachillerato con 20 años, porque al inscribirme en la escuela de 9 años, pues terminé ya con 20 años el bachillerato. Entonces, en ese sentido, pues, tuve un año ahí entero escolar, en el liceo como maestra interina, y luego en el año 90, yo recuerdo que yo me convertí al evangelio. Ahí en el liceo habían 2 profesores de la iglesia menonita que eran también evangélicos. En la iglesia menonita había un colegio que yo tenía que llegaba hasta 5º grado. Entonces ellos me solicitaron ir al colegio, quedarme con el 5º que tenían, quedarme el 6º grado. Recuerdo que eran 16 estudiantes. Yo empecé a trabajar, pero en el liceo yo trabajaba, era por día laborable. Y se trabajaban 5 horas, que se hablaba de quinto, no sé si se recuerdan, que se hablaba de quinto. Y yo trabajaba, era por día laborable. Si yo trabajaba en el mes 6 días, era 10 pesos por día laborable, me daban 60 pesos. Entonces ya cuando yo fui a trabajar al colegio, en septiembre del año 1990, que me dieron mi primer sueldo, 300 pesos, eso fue mucho dinero para mí.
Entonces recuerdo que allá en Elías Piña, en Comendador, funcionaba una extensión de la USA, la Universidad Central del Este. Entonces, en ese entonces, en el año 1990-91, el semestre costaba 600 pesos. Entonces uno le daba un crédito a uno de pagar 400 en la inscripción y luego pagar 200 después, a lo mejor después de graduado. Y yo estuve estudiando ahí hasta terminar mi licenciatura en Educación Mención Letras. ¿Por qué cogí Educación Mención Letras? Porque esa era la única carrera que tenía la extensión. A mí me gustaban mis números siempre. Si hubiese tenido ingeniería civil, era que me gustaba mi ingeniería civil. Pero no tenía ingeniería civil, tuve que coger la que tenía, porque yo con el dinero que me ganaba en el colegio era que yo iba a costear mis estudios, porque mis padres no podían pagarme la universidad. Estuve ahí estudiando y trabajando desde el año 1990 hasta el año 1996, que me gradué en la universidad. Bueno, y a pesar de las circunstancias, tuve el privilegio de graduarme con honores, la primera carrera, magna cum laude. Ahí me dieron algunos premios que me sirvieron de mucho, me dieron el anillo de graduación, me dieron 2 cheques de 500, recuerdo yo, me dieron 350 pesos en efectivo y una obra de Juan Bosch La Mañosa, la novela de Juan Bosch La Mañosa, la cual yo admiro mucho las obras de Juan Bosch, me encantó mucho, la leí, me encantó mucho. Entonces, luego, en el año 1996, cuando eso no se ingresaba al sistema educativo por concurso, era con tener un título, entonces me dieron una tanda en el mismo año, en mayo del 96, para un campo, llaman El Salto, la zona rural. Ahí estuve trabajando desde mayo que me nombraron hasta enero de 1997. En enero de 1997, en el 96 había ganado Lionel, el profesor de matemáticas pasó a ser técnico porque era del PLD, y a mí me solicitaron renunciar en básica para ir a media a trabajar matemáticas, siendo licenciada en letras. Y yo acepté el reto y me fui a trabajar matemáticas para el liceo. Y ahí estuve trabajando, aunque trabajé en otras asignaturas que no fue matemática. Yo trabajé física, trabajé hasta electricidad, trabajé biología, en fin, trabajé algunas asignaturas porque cuando se trabajaba por quinto, yo no tenía que trabajar específicamente lo que usted cobraba. Si yo tenía 28, por ejemplo, 28 sextos, cuando ya eran sextos, tenía que trabajar esos 28 sextos. Voy a tener algunas sesiones de matemáticas, la mayoría de matemáticas, pero para completar, hasta orientación llegué yo a dar allá en el liceo. Entonces, yo empecé a trabajar en el año 1997 en el liceo como maestra de matemáticas. En ese mismo año, en 1997, contraje matrimonio con el señor Remigio Encarnación Adames. De esa unión matrimonial tenemos 3 hermosos hijos. Hay una hembra, se llama Soledad y Esther. Hay 2 varones, uno es Reini Jonas y el otro es Kelvin David. Entonces, en el año 2007, tuve desde del 97 que me casé hasta el año 2007 sin estudiar. Pero ya cuando yo a mi último hijo tenía 6 años, ya él sabía hacer algunas cosas en la estufa, ya yo decidí, ya yo pude estudiar. Entonces en eso yo me inscribí en matemáticas, en la UCE, estudié matemática y física, y también en la maestría en el IFODOSO. Y estuve paralelamente en la maestría y en matemática en la UCE. Y recuerdo que en el año 2009 concluí la licenciatura en matemática y física, y en el año 2010 concluí la maestría. Entonces recuerdo que en una ocasión, no sé si fue un sueño o algo así, que alguien me dijo ya en el 2010 que nosotros somos 15 hermanos, como le dije anteriormente, que habemos 5 de padre y madre, que hembras, pero yo tengo 10 hermanos más. Entonces alguien me dijo, escuché como una voz de una voz femenina que me dijo: no hay un abogado en la familia que estudiaba Derecho. Entonces yo desperté y dije: pero ¿cómo yo voy a estudiar Derecho si no tenía lo económico para poder estudiar? Aunque era maestra, pero tenía un préstamo, había cogido un préstamo grande en ese tiempo, 450,000 pesos, casi medio millón, y lo que me quedaba eran 4,000 y pico de pesos. Tengo 3 hijos. No, como que no hice caso a eso. Y luego, en el 2011 de nuevo, escuché esa voz de nuevo
que me dijo, ¿qué hace una mujer con maestría, echando con lodo y con cerdo? Pues yo criaba cerdo allá en el Espiña, tenía mi posibilidad de cerdo y tenía unos chivos también. Entonces decidí venir a la universidad. Cuando vine a la universidad, a la UCE, ya como fue en marzo, ese semestre iba un poco adelantado, pero al semestre siguiente ingresé a la universidad a estudiar Derecho. Terminé en noviembre de 2014 de estudiar Derecho, ahí me gradué, pero ese mismo día me llamaron y había solicitado una beca para hacer la especialidad en matemáticas en INAFOCAN y me parece que la aprobaron por la Universidad AP y me llamó a la universidad para hacer la especialidad en matemáticas. Entonces estuve el 2015 viajando a Santo Domingo a la Universidad AP a hacer la especialidad en matemáticas en orientación a la enseñanza. Después, ya estando aquí en el 2016, en abril, yo me gradué de la especialidad de matemáticas. Bueno, y antes de venir para acá, la UAS abrió concurso, pues yo sometí mis papeles para concursar porque uno no puede tener temor a participar por temor a perder. Uno va, si gané, lo que sea, en fin, que yo decidí ir a concurso, pero gracias a Dios pude aprobar el concurso en letras básicas, ingresé a la universidad en el 2017. Pero actualmente también yo sigo estudiando, yo estoy en una maestría aquí en literatura y también estoy a nivel de tesis en un doctorado en educación. Para mí la universidad ha significado muchísimo, bastante, porque he cambiado tanto en lo económico como en lo que se refiere a lo académico, porque con lo que trabajando en la universidad ya yo puedo pagar mi doctorado, porque un doctorado o sea que es un poco costoso, y trabajando en la universidad puedo pagar en dólares ese doctorado con esa universidad, que era con la Universidad Iberoamericana. Entonces yo puedo decir que gracias al Señor, el Señor me ayuda, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Gracias a Dios no me he apartado de los caminos del Señor en todo lo que he hecho. Si sigo siempre siendo cristiana, pues le exhorto a los jóvenes de esta región del Valle a que acudan al recinto o a San Juan a matricularse. No importa si son pobres o como sean, pero hay que prepararse, porque yo soy un ejemplo de esto. Cuando uno trata de superarse, el mismo Dios le da la fuerza a uno para lograrlo. Y yo soy un ejemplo de esto.